cada zafra escribe su historia, ¿verdad? Y cada zafra es diferente. 12 años de estar por acá, ya llevo 12 años, 12 zafras diferentes, más 3 que me tocó vivir en Catza, ¿verdad? O sea, ya estamos hablando de 15 zafras diferentes. Esa es una realidad, un día a día con el que hay que vivir. Pero por encima de ese día a día, ¿verdad? De esa realidad que está ocurriendo todos los días, tenemos que tener clarísimos nuevamente hacia dónde vamos, ¿verdad? Y lo que nos hemos planteado aquí con los cuerpos directivos, con los sectores industrial, con el sector productor, es que nosotros necesitamos crecer. Y el crecimiento es el único camino. Vamos a ver, lo más fácil y sencillo en la vida a veces es no hacer nada. O decir, mire, dejemos las cosas como están y listo, ahí vamos, ¿verdad? Entonces veríamos cómo una zafra es buena, la otra es mala. Aquí no, aquí el cometido que tenemos todos y que tenemos que tenerlo clarísimo es que el objetivo, esa meta que tenemos que alcanzar es lograr desarrollar más productos, ya sea a partir del azúcar o no, para poder traer más ingresos a la mesa y que estos nuevos ingresos frescos le den sostenibilidad al sector a futuro. Ese es el cometido que tenemos que tener todos clarísimo, ¿verdad? Entonces eso está por encima de las realidades que van ocurriendo a través del año, que si un barco llegó a tiempo, que si el otro no llegó, que si tuvimos alcohol, que si no tuvimos, que si la zafra está bien, que si no está bien. Pero teniendo en la mente ese objetivo primordial, que es que tenemos que desarrollarnos hacia nuevas etapas de comercialización, de producción, de que tenemos que tener la innovación todo el tiempo en la cabeza, tenemos la claridad de hacia dónde vamos y qué es lo que queremos hacer y hacia dónde tenemos que llegar.